Hola amigas y amigos de Pandemia Literaria, soy Aldo Fabián Hernández Solís y hoy les traigo una nueva recomendación. En este caso es Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia. Esta recomendación surgió la semana pasada cuando un amigo me llamó y me dijo: cabrón, recomiéndame una novela que me haga reír, que me haga divertirme, que me haga olvidar esta ansiedad, esta pandemia, esta cuarentena, este encierro. Y rápidamente le dije Dos crímenes, así que ahora les traigo yo esta recomendación a ustedes. Es una obra de Jorge Ibargüengoitia, es un libro de 200 páginas aproximadamente, y es un libro muy bueno. Esta recomendación la voy a dar en 5 puntos, 5 motivos por los que hay que leer Dos crímenes. Número 1 es el primer motivo es el autor, ¿no? Jorge Ibargüengoitia es un autor que hay que leer, ¿no? Todo lo que escribió Jorge Ibargüengoitia es de una calidad tremenda y es garantía de buenas historias, de un estilo muy directo, contundente. Es garantía de calidad, ¿no? Entonces ese es el primer motivo. Jorge Ibargüengoitia fue un escritor mexicano, nacido en el Bajío, muerto trágicamente en los 80s en un accidente de avión muy cerca de Madrid. Nos dejó obra de teatro, ¿no? Cuentos, tiene un cuento fabuloso que es La Ley de Herodes, un cuento con una virtud impresionante, te hace reír, ¿no? Lo lees y te estás riendo, y pasan varios días y te vuelves a reír de que te acordaste, y pasa varios años y todavía te ríes, ¿no? de la historia que nos cuenta en ese cuento, que tiene que ver con los trámites para sacar una visa norteamericana, ¿no? De un mexicano que intenta sacar una visa norteamericana, y bueno, le sucede un montón de cosas que nos hacen recordar esa ley de Herodes, que significa o te chingas o te jodes, ¿no? Tiene novelas históricas muy buenas, ¿no? Tiene Los Pasos de López, Maten a León, Los Relámpagos de Agosto, que son obras que relatan algunos episodios históricos, pero de una manera muy especial, con mucho humor, que hace que le quite, que la historia se sacuda esa solemnidad que suelen tener los héroes y los episodios históricos, ¿no? Muy recomendable. De ellas mi favorita es Los Pasos de López, que es la épica de Miguel Hidalgo en la Independencia, pero narrada por Jorge Ibargüengoitia y con este humor muy especial, de presentarte un Miguel Hidalgo cercano, humano, simpático, valiente, pero también en toda la situación, que es un hombre llevando un ejército, ¿no? Y también tiene novelas de ficción, y entre ellas Dos crímenes es mi favorita, ¿no? Y es la que estamos recomendando. Entonces, el primer motivo por el que hay que leer es porque el autor es un gigante, es uno de los grandes del siglo XX mexicano. Motivo número 2 es por la historia, ¿no? La historia es muy buena, ¿no? La historia de Dos crímenes es muy divertida, ¿no? Y no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces es una historia llena de sorpresas. No sabes qué va a pasar en la siguiente página. El final da unos giros, ¿no? Donde se piensa que va a acabar y de repente hay otro giro en la historia que nos sorprende, que nos conmueve, que nos saca de onda, ¿no? Y creo que eso siempre es un acierto, ¿no? Estas narraciones que son poco predecibles, no es una historia compleja, ¿no? Ni de mucha reflexión, sino es una buena historia contada de manera directa, magistralmente, pero de manera directa. Y yo pienso que el autor nunca quiso perder el centro, que es la historia, ¿no? Lo que pasa con los personajes. Esta historia en particular tiene que ver con dos chilangos, ¿no? El Negro y la Chamuca, que son acusados erróneamente de cometer un delito y tienen que huir. La Chamuca se va con unos parientes a un pueblo y el Negro se va al pueblo que lo vio nacer, a la casa de su tío, ¿no? Que su tío es el hombre rico del pueblo,
y entonces llega el negro, le ofrece unos negocios para sacarle un poco de dinero y para esperar a que las aguas bajen. Y el tío está en las últimas, está muy enfermo y no tiene hijos, y entonces todos los sobrinos lo cuidan esperando la herencia, ¿no? Y entonces llega el primo olvidado que se había ido a la Ciudad de México, y empiezan todos a mirarlo con envidia, a mirarlo con recelo, y a jugarle un montón de cosas, ¿no? Además negro, ¿no? El primo que llega, y entonces empieza a construirse el relato, la diversión, o el nudo del cuento es esta relación con el tío rico y los primos, ¿no? Que quieren la herencia y la llegada de este intruso a la historia, ¿no? Ya no les cuento más porque hay que leerla, y entonces en esto hay enredos de amor, hay peligros, hay ciertas persecuciones, y entonces la historia es muy, muy divertida, muy consistente, y bueno, y ese es el segundo motivo para leer Dos Crímenes. Tercer motivo es el erotismo que hay en varias de las páginas de este libro, ¿no? Hay sexo, hay buen sexo, hay sexo de prisa, sexo con amor, sexo por accidente, y entonces nos hace sentir, nos excita, ¿no? Nos sonroja, nos divierte, y creo que es un ingrediente muy importante en esta novela, y que creo que nos demuestra el poder de la palabra, ¿no? El poder de los libros de fantasear, de excitarnos, de emocionarnos. Y bueno, ¿qué les digo? ¿No? Eso no tiene explicación, hay que leerlo por ese erotismo que contiene sus páginas. Los personajes femeninos además son tremendos, ¿no? La chamuca, Jorge Ibargüengoitia la describe como un gran espécimen de nuestra raza, ¿no? Entonces imagínense eso. La prima del negro, ¿no? Ya cuando regresa a su pueblo, es una señora muy atractiva, ¿no? Mayor que él, digamos, y es una señora en toda la extensión de la palabra, y bueno, también es todo un personaje. Y la hija de la prima es muy hermosa, está en la flor de su juventud, está muy bien, ¿no? Entonces son personajes con una sensualidad muy alta en los que nuestro héroe convive, ¿no? De varias formas con ellas. Entonces, tercer motivo, por el erotismo que tiene Dos Crímenes. Cuarto motivo es que, a pesar de la buena historia, de este erotismo, ¿no? Y del humor, que será otra característica, hay una crítica muy, muy buena a la moral provinciana, ¿no? En Dos Crímenes se describe las costumbres, las formas de ser de una provincia, ¿no? Aquí entra el dicho, ¿no? De pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y hay una crítica ejemplar a todo esto, a la moral cristiana, a la moral provinciana, a la hipocresía, ¿no? Como buen pueblo conservador, hay mucha hipocresía, ¿no? Y entonces creo que en sus páginas encontramos esta crítica y esta burla a la hipocresía provinciana, que además habrá que decir que no es la provincia en general, sino es el Bajío mexicano, ¿no? Aunque no lo dice porque inventa los nombres de los pueblos, es muy claro que está hablando de la tierra del propio autor, que es Guanajuato, y de esa región, ¿no? Esa región histórica, cultural, que es el Bajío mexicano, y entonces hay una crítica fuerte a eso, a la provincia, al Bajío mexicano y su moral, ¿no? Entonces ese es el cuarto punto, esta crítica social. Y el quinto punto, y tal vez más importante, sea el humor, ¿no? Es una novela que tiene mucho humor, de muy buena calidad, muy bien logrado,
uno se ríe, mientras lee se ríe y se ríe a carcajadas, ¿no? Si usted no acostumbra mucho a reír mientras lee, prepárese, ¿no? Porque hasta lo van a ver raro sus familiares, sus amigos, cuando lo vean leyendo y riendo, van a decir, ¿qué estás haciendo, no? Y es imparable, ¿no? La risa te bota, te la gana, y es muy, muy importante eso, ¿no? Bien dicen que la risa es alimento del alma, hay terapia de risa, así que el quinto motivo es ríase, tenga su risoterapia con 2 crímenes y olvídese un poco de esta pandemia y de todo lo demás, ¿no? O sea, ríase y disfrute del poder sanador de la risa. Ese es el quinto, son los 5 puntos y solo me queda recomendar la película de 2 crímenes que sacaron en los 90 con un elenco bárbaro, ¿no? Tenemos en el papel del negro a Damián Alcázar, ¿no? En otro de los papeles importantes, el de la sobrina, Dolores Heredia, y Dolores Heredia divina, ¿no? Talentosa como siempre, un gran papel, pero se ve espectacular, ¿no? Una sensualidad y una belleza impresionante. Sale Pedro Armendáriz, Jesús Ochoa, ¿qué les digo, no? Toda esa camada de buenos actores de los 90 ahí están, y la película es muy buena. Yo les recomiendo que después de leer el libro vean la película y a ver cuál les gusta más, ¿no? O con cuál ríen más, eso también sería importante saber, y nos los hagan, nos los compartan. Bueno, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse al canal de Pandemia Literaria, denle un like y espero les guste.